Hola a todos, vamos a empezar la primera tutoría de esta primera evaluación para el nivel 2 del ámbito social, ya sabéis. Empezaríamos con ese tema 1, el despotismo ilustrado, que tenemos en nuestra página 7 del temario. Bueno, como introducción diremos que el despotismo ilustrado es un concepto político que se enmarca dentro de las monarquías absolutas, pertenece a los sistemas de gobierno del antiguo régimen y que incluye las ideas filosóficas de la Ilustración. Según estas ideas, las decisiones de los hombres son guiadas por la razón, ¿vale? Y a finales del siglo XVII algunos monarcas europeos intentaron conciliar o aunar el absolutismo con la Ilustración, con las ideas de la Ilustración. Surge entonces el despotismo ilustrado bajo el lema todo para el pueblo pero sin el pueblo. Este lema ha sido pregunta de examen en varias ocasiones. El absolutismo entonces fue un sistema político que triunfó en Europa a partir de la Francia de Luis XIV, dando lugar al antiguo régimen. Este antiguo régimen se caracterizó por la concentración de poder en una sola persona, el rey, cuyo cargo además era hereditario. Tan grande autoridad de este monarca no podía evidentemente proceder del pueblo, ¿vale? Se desarrolló la teoría del derecho divino por las que se decía que, pues no elegía el pueblo, sino que elegía el mismo Dios, ¿no? Imaginaos. Bueno, teóricos a favor del absolutismo, pues tenemos a Bossuet, defensor de la teoría del derecho divino, y a Hobbes. En contra del absolutismo encontramos a Locke, que era partidario de un gobierno fuerte, pero con libertades, ¿no? Con libertades para el hombre, aplicando la teoría de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y este autor, Locke, fue el verdadero precursor de la política democrática que tenemos en la actualidad. Bien, vamos a ver el segundo punto de nuestro tema, los factores que facilitan el absolutismo y las excepciones a este. Estamos en la página 8. El siglo XVIII será el siglo del absolutismo por excelencia, está claro, debido principalmente a estos factores que tenemos en pantalla. Factores sociales, porque el Estado se aprovechó del enfrentamiento entre nobleza y burguesía para, extraer de ambos lo que quería. Factores económicos, porque la burguesía en ese momento, bajo la política de un poco proteccionismo del Estado, se ve efectivamente protegida y enriquecida. Factores políticos, los movimientos revolucionarios producidos a comienzo de este siglo contribuyen a aumentar el poder real, porque la población quería sobre todo paz y orden, y al final esto influyó también en política. Los factores religiosos, ¿qué quieren decir? Pues que las guerras de religión de los siglos XVI y XVII habían asolado Europa y solo un Estado fuerte como este de corte absolutista podía garantizar la paz duradera, o eso se creía. No obstante, vamos a encontrar en Europa dos excepciones al absolutismo. Se mantuvieron ajenas a este sistema de gobierno, que fueron Holanda e Inglaterra. Holanda estableció una república que estaba controlada por la burguesía, e Inglaterra, tras la muerte de Isabel I, que no dejó descendencia, pues dio lugar a que se extinguiera esa dinastía de los Tudor y se iniciara la de los Estuardo, con Carlos I, ¿vale? Esta corte era de tono absolutista, pero ante la falta de eficacia del gobierno se desencadenó una guerra civil que dio el triunfo a Oliver Cromwell, y se proclamó la república también en Inglaterra. O sea que en estos dos países europeos vamos a encontrar esas excepciones al absolutismo. Bueno, el punto 3, el mercantilismo, es un aspecto muy importante dentro de la Ilustración o del despotismo ilustrado. En el siglo XVIII decimos que fue el siglo del mercantilismo. La agricultura experimentó una profunda renovación de base científica también, estableció el sistema de rotación de cultivos y la selección de semillas, y también tenemos que la revolución industrial, que se inició en el 1733 en Inglaterra, supuso el paso más importante para la renovación de la vida económica. Aparece además una nueva concepción económica conocida como el liberalismo, que no era otra cosa que el comercio sin reglas, o sea, que el comercio tenía que ser libre y no estar subordinado a tarifas ni impuestos. A finales del siglo, el inglés Adam Smith reconstruyó este sistema económico proclamando la libertad del individuo y el libre comercio internacional. Bueno, es lógico que con todas estas innovaciones, tanto técnicas como económicas, alguien saliera favorecido. Sin duda, el siglo XVIII promueve el auge de la burguesía. Eso también suele ser pregunta de examen. La burguesía va a tomar primero el mando económico de la sociedad y después el político. Ya lo veremos que esto será a costa de la nobleza aristócrata.
Bueno, vamos a ver la Ilustración como tal, como movimiento cultural, artístico, científico, etc. Y lo tenemos en la página 10. A finales del siglo XVII, los pensadores ingleses sentaron las bases de ese conjunto de ideas que se van a desarrollar en Francia en el XVIII y después se difundirán por toda Europa. Los defensores veían en estas ideas un intento de iluminar, de ahí lo de la Ilustración, de iluminar y de sacar de la oscuridad a la humanidad. La oscuridad se entendía como la tradición, los prejuicios, etc. La luz, de donde viene el término Ilustración, venía de la razón. La luz la daba la razón o la iluminación a través de la razón, ¿vale? Bien, anteriormente hemos visto que la culminación política de la Ilustración se alcanza con el triunfo del absolutismo. Sin embargo, en la práctica, la influencia de la Ilustración disminuyó a finales del XVIII. La tradición y la Iglesia, que eran los dos grandes enemigos de la Ilustración, sobreviven a ella. Veremos a continuación el pensamiento y la ciencia que había en aquel momento. Bueno, los descubrimientos científicos de la primera mitad del siglo XVII debilitan un poco las tradiciones universales, esos pensamientos tan oscuros, tan tradicionales, y ofrecen una explicación nueva. Por ejemplo, Descartes concebía el universo como un sistema mecánico gobernado por un dios, un sistema que se podía explicar mediante leyes matemáticas abstractas. En el siglo XVIII, también el cartesianismo de Descartes era la tendencia intelectual más generalizada en Europa. Bueno, el progreso continuado de las ciencias experimentales y los descubrimientos de Newton demostraron que el sistema de Descartes carecía de fundamentos reales. O sea que vemos cómo se va pasando a un cientificismo que da explicación a la realidad, ¿no? Una realidad que se explica mediante la experimentación. Este enfoque se conoce como empirismo, cuyo fundador fue John Locke. Él decía: yo no puedo demostrar que el sol saldrá mañana, pero sé por experiencia que lo hará. O sea, es otra manera de ver las cosas. El más importante de los científicos franceses o escritores franceses conocidos era Voltaire, que introdujo las ideas de Newton y Locke en Francia en sus cartas filosóficas. También Diderot y Montesquieu se encargaron de difundir pues, las ideas de la Ilustración con la famosa enciclopedia. Bueno, la Ilustración suministró, como decimos aquí en el tema, algunas de las ideas y terminología para la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, pero no se puede decir que las provocara. Simplemente sentó las bases de esas ideas, ¿vale? Bien, bueno, en pantalla vemos que tenemos algunos de estos pensadores y vamos a ver ahora el reformismo borbónico en España, que es el siguiente punto de nuestro temario. Bien, la falta de descendencia de Carlos II, de la Casa de Austria, planteó a la muerte del monarca un problema sucesorio, claro. Había dos posibles aspirantes. Por un lado, el archiduque Carlos, que era hijo del emperador alemán y por tanto constituía continuista con la dinastía de los Austria. Y por otro lado estaba Felipe de Anjou, de la Casa Borbón, nieto de Luis XIV. Bueno, es un lío, ¿vale? Ya sé que todo esto os resulta muy arduo para estudiar. Simplemente nos podemos quedar con la idea de que Carlos II, a falta de descendencia, dejó esta dualidad en aspirantes, ¿vale? Archiduque Carlos y Felipe de Anjou, ¿vale? Por lo tanto, esto provocó, esta rivalidad dio lugar a una guerra, la Guerra de Sucesión Española, en la que la propia España se dividió a favor de unos o de otros. Así, Inglaterra, Holanda, Portugal y Saboya, junto a Cataluña, Aragón y Valencia, apoyan a don Carlos de Austria, ¿vale? El resto de España y Francia, claro, porque era nieto del rey francés, pues apoyaban a Felipe de Anjou de la Casa Borbón, ¿vale? Bueno, tras una serie de enfrentamientos con la toma de Madrid por ambos contendientes, se llega al Tratado de Utrecht, cuyo, digamos, primera página tenemos en pantalla, y también al de Rastatt, que ponen fin a esta contienda. Felipe de Anjou, con el nombre de Felipe V, es nombrado rey, y así se inaugura la dinastía borbónica en España. Claro, se le hace renunciar al trono de Francia y con ello pues, al sueño de su abuelo Luis XIV de crear un nuevo imperio en Europa bajo la hegemonía de los Borbones, ¿no?
Bueno, antes de analizar los diferentes reinados de la nueva monarquía borbónica, vamos a ver una serie de características propias de nuestro país que hacen que tanto la Ilustración como el despotismo ilustrado sean diferentes en España a los de otros países. Por un lado, primer punto, los ilustrados españoles eran mucho menos radicales que los franceses, por ejemplo. También es entendible, la Ilustración nació en Francia, cuando viene a España el movimiento ya viene con menos fuerza. En España lo que se trató es de unificar las ideas de la Ilustración con la tradición española. Segundo punto, pese a lo anterior, pese a todo lo que hemos dicho, tuvieron una durísima oposición por parte de los sectores conservadores. O sea, las ideas de la Ilustración penetraron en España, pero con muchas dificultades, ¿vale? Y tercer punto, que se entiende como consecuencia de los dos anteriores, las ideas ilustradas entonces no calan tanto en España debido, pues eso, primero a que eran ideas francesas, segundo al analfabetismo. Ya, eso los pide el... ¿Vale? Esos dos importantes puntos hay que tenerlos en cuenta. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver el reinado de Felipe V, que es el primer rey al que le dedicamos nuestra diapositiva. Bueno, lo tenemos en pantalla, uno de sus retratos, aparte del que hay en la página 11. Como vemos, la tendencia absolutista y centralista marcó toda la política interior del reinado de Felipe V. Eliminó los fueros, las Cortes de Aragón, Valencia y Cataluña, y las sometió a todas al derecho común del Consejo de Castilla. Esta supresión se debió a que Francia, de donde procedía el rey Felipe, era el país más centralista de todos, ¿vale? Y era la costumbre, digamos, la manera de reinar que tenían ellos. Entonces, estos antiguos reinos ahora son gobernados directamente desde Madrid. Únicamente, como dato, conservaron sus fueros Navarra y las Vascongadas, ¿vale? Porque eran aliadas de los Borbones. Bueno, en política exterior, Felipe V nunca se resignó a la pérdida de los estados europeos de España y siguió una política muy belicista, con muchos actos bélicos, que le llevó a intervenir en Polonia, en Italia, en Austria y en África, ¿vale? En demasiados frentes. Gracias a esos llamados pactos de familia, que son pactos que se hacen entre borbones españoles y franceses, ¿no? Digamos que son de la misma dinastía y entonces, bueno, pues se llaman pactos de familia. Gracias a esos pactos se logra restaurar la presencia española en Orán, en Nápoles, en Sicilia, en Parma. Sin embargo, no se logra la recuperación de Gibraltar, que aún a día de hoy todavía está en manos inglesas, como todos sabéis. Bien, vemos al siguiente rey, hijo de Felipe V, ¿vale? A la muerte de Felipe V, sube al trono su hijo, que se llama Fernando VI, de talante indolente como su padre. Digamos que tenía poca afición a gobernar, y por eso entregó el poder del reino a los ministros muy capaces, entre los que destaca el marqués de la Ensenada. En este periodo se disfruta de un desconocido momento de paz, lejos de esas contiendas bélicas europeas a las que nos tenía acostumbrado el padre de este monarca. Se firma un concordato con la Santa Sede y se le reconoce al monarca el derecho de nombrar a casi todos los altos cargos eclesiásticos del país. Bueno, es normal que la monarquía se alíe con la Iglesia en estos tiempos. El reinado de Carlos III, tenemos que decir que comienza porque Fernando VI muere sin descendencia y el trono pasa a su hermano Carlos, que ya llevaba 25 años reinando en Nápoles. Carlos III es el prototipo de monarca reformador. Digamos que es admirador de las ideas o de la corriente del despotismo ilustrado. Confirma a los ministros de su antecesor, de Fernando VI, excepto al secretario de Hacienda, al que sustituye. En pantalla tenemos, aparte del retrato de este señor, de Carlos III, tenemos también el programa reformista que impulsó. Las medidas reformistas más importantes, pues por ejemplo, imponer la autoridad real sobre la de la Iglesia, hasta llegar a la expulsión de los jesuitas, imaginaos. Crear nuevas escuelas también dedicadas a la enseñanza primaria y a reformar los estudios universitarios. Aparte, también decretar honestas todas las profesiones, impulsar y proteger las sociedades, limitar los privilegios de la mesta, liberalizar los precios del trigo y decretar la libertad de comercio con América para todos los puertos españoles. O sea, que como veis, bueno, hizo bastantes cosas en cuanto a reforma de las principales cuestiones que relacionaban al país con la Ilustración. Todo lo que pudo aplicar la Ilustración lo hizo y lo aplicó.
Bien, vamos a ver el reinado de Carlos IV, ¿vale? Vemos que aquí hemos repasado ya todas esas reformas, la política exterior, y ahora vamos a ver en la página 13 el reinado de Carlos IV. Esta es nuestra penúltima diapositiva, ya terminamos, ¿eh? Bueno, un año después de la subida al trono de Carlos IV, estalló la Revolución Francesa. Causó un enorme impacto, claro, y temor en la monarquía española. Consecuencia de este suceso fue la paralización de todas las medidas reformistas que se habían puesto en marcha. Se sustituyeron algunos ministros, como Aranda, que fue sustituido por Godoy, y bueno, pues digamos que se vivía una situación un poco de tensión en este tiempo, ¿vale? Además, digamos que las sucesivas claudicaciones ante Napoleón desde nuestra política llevaron al desastre pues iniciativas y dieron al traste con las ideas de la aristocracia sobre todo. La aristocracia se consideraba desplazada y por lo tanto no estaba nada contenta. La Revolución Francesa colocó a España en el dilema de apoyar o a Luis XVI, que era el rey borbónico francés, o apoyar la revolución. De repente sucede que se ejecuta en la guillotina al rey francés y por lo tanto ya España se decanta, declara la guerra a Francia, a la Francia revolucionaria, y se alía con Inglaterra, defensora del antiguo régimen. Francia a su vez invadió Cataluña, el descubrimiento de una conspiración republicana en Madrid y el contagio revolucionario pues llevaron a Godoy a firmar con Francia un pacto, la paz de Basilea. Bueno, todo esto no hay que aprenderlo, ¿vale? Simplemente hay que tratar de entenderlo. Llegamos a Napoleón. Napoleón Bonaparte, primer cónsul francés y futuro emperador, firma con España el Tratado de San Ildefonso. ¿A qué se compromete España? Pues a declarar la guerra a Portugal si ésta no rompe su alianza con Inglaterra. Bueno, esto finaliza con la paz de Amiens y que coloca a Godoy con el título de Príncipe de la Paz. Bueno, vamos a ver la figura de Napoleón y la ocupación napoleónica en España. Napoleón, ahora ya emperador, necesitaba la escuadra española para invadir Inglaterra, necesitaba nuestro apoyo y nuestra posición, y vuelve a firmar otra alianza con España. Entonces, la flota combinada franco-española, es decir, de Francia y de España, a las órdenes del almirante Villeneuve, se enfrentó a la flota inglesa en 1805, en Trafalgar. Venció la flota inglesa. En Trafalgar, España perdió mucho. Perdió Churruca, Gravina, Méndez Núñez, es decir, perdió posición, perdió a los mejores marinos y significó el final de todo el siglo que había tenido de paciente y eficaz política de construcción naval. Francia, por tanto, tuvo que renunciar a la invasión de Inglaterra, ¿vale? O sea, aquí se frena la invasión inglesa, la invasión hacia Inglaterra. Fracasado el plan de invasión, Napoleón decretó el bloqueo continental. Se prohibía a todos los países el comercio con Inglaterra, ¿vale? Portugal es un antiguo aliado inglés que se negó al bloqueo y Napoleón por eso decidió ocuparlo. Para ocuparlo, ¿qué hizo? Dijo, bueno, yo necesito atravesar España. Godoy, al que le seduce la oferta francesa de un principado en el sur de Portugal, accede a firmar con Napoleón el Tratado de Fontainebleau, que le permitía el paso de las tropas francesas hacia Portugal, ¿no? Porque esa era la excusa. Bueno, en efecto, al poco tiempo un ejército francés ocupa Lisboa. Bien, se produce entonces un hecho penoso e inigualable en la corte de España, ¿vale? Fernando, el heredero al trono, se puso al frente de un complot apoyado por la nobleza y en contra de su padre y de Godoy. Descubierta la conspiración, tuvo lugar el llamado proceso de Escorial. Bueno, vamos a otro punto, que es el último de nuestro tema, donde se habla de efectivamente la ocupación napoleónica. Godoy, alarmado ante los hechos que se estaban sucediendo, intentó huir con los reyes a Andalucía y, si era preciso, a América. Pero el 19 de marzo del 1808 estalló en Aranjuez un motín contra él, contra Godoy. Fue apresado y destituido, y Carlos IV se vio obligado a abdicar en su hijo, el príncipe Fernando. Bueno, Carlos IV, la reina María Luisa y Godoy viajaron a Bayona a solicitar la protección de Napoleón. Pocos días antes le había precedido con el mismo motivo el nuevo rey de España, con la misma intención.
La familia real entonces protagoniza uno de los episodios, como os decimos aquí, más vergonzosos. En medio de violentas disputas, Napoleón se ofrece como mediador. Bueno, 3 días antes, el 2 de mayo de 1808, el pueblo español, Madrid y Zaragoza, había reaccionado ante la salida de la familia real hacia Francia, alzándose en armas contra lo que era ya una ocupación en toda regla. Era el comienzo de nuestra guerra de la independencia. Bueno, para resumir, como veis, Napoleón firmó el Tratado de Fontainebleau con la excusa de pasar por España para atacar a Portugal e invadirlo, pero en realidad lo que se escondía en los planes de Napoleón era efectivamente también invadir España, ¿vale? Y anexionársela. Por ahí surgió, y por todo eso surgió, la Guerra de la Independencia Española, donde sobre todo el pueblo español, Madrid y Zaragoza, pues reaccionaron y se pusieron al frente para defender el país. Bueno, pues con esto hemos terminado. Espero que os haya servido de ayuda a la hora de entender el tema, y cualquier cosa que necesitéis, pues no dudéis en poneros en contacto. Muchas gracias.